Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Un saludo especial nuevamente después de este largo receso, Padre, porque fue un receso bastante largo, pero aquí estamos de regreso otra vez en estas conversaciones de Fe y Vida, el podcast de la Parroquia de la Santa Cruz. Así que vamos con toda este año 2025 para retomar nuestras reflexiones, nuestras conversaciones en torno a todos estos temas que hacen parte de nuestra formación y de nuestro crecimiento a nivel espiritual y a nivel personal. Damos un saludo muy especial a nuestro párroco, el padre Wilson Botero, quien se encuentra nuevamente con nosotros. Padre, estamos muy felices de que no se lo hayan llevado, que pueda compartir nuevamente este año de gracia del Señor con nosotros en esta comunidad que tanto lo quiere. Padre, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Sammy, gracias a Dios. Aquí seguimos. Nos hemos tomado este receso de fin de año y de principio de año. Ya llevábamos un buen tiempo que no nos encontrábamos para estas conversaciones. Algunas personas me habían preguntado ya Qué bueno, sí. qué pasó con el podcast, no lo volvimos a escuchar. Lo descontinuaron, ¿no? Sí, aquí estamos y como ya estamos en febrero, Sammy, vamos a hablar de un tema bien importante, porque habitualmente las personas hacen lo que se llama como unos propósitos de año nuevo. Y en enero se suele empezar muy bien, las personas vuelven al gimnasio, empiezan sus dietas y espiritualmente también. Sí. Personas que dicen, bueno, el hábito de la Eucaristía, voy a empezar a orar y eso está muy bien. El problema viene cuando abandonamos estos hábitos. Suele suceder que en febrero pocos de esos propósitos que habíamos hecho permanecen. Claro que sí. Iniciamos muy animados y al poco tiempo los vamos dejando. Y siempre, como sucede con todo lo importante en la vida, lo que cuenta es el permanecer, es la constancia. Así nos ha dicho el Señor también en su palabra, permanezcan en mi amor. Hoy vamos a hablar, Sammy, de unos hábitos para cultivar la vida espiritual. Porque nuestra vida, en el fondo, se compone de hábitos. Decía el gran filósofo Aristóteles que nosotros somos lo que hacemos repetidamente. Eso somos. ¿Qué es una buena persona? Una persona que tiene buenos hábitos. A eso se le llama una persona virtuosa. Y sucede lo contrario. Una persona que tiene hábitos malos es una persona viciosa. Entonces, vamos a hablar un poquito de los hábitos, pero en el ámbito espiritual. Claro que sí, padre. Entonces, vamos a empezar con esos hábitos que vamos a cultivar. A mí la palabra hábito me parece muy linda porque pues obviamente, sí, puede sonar muy obvio, pero es lo habitual, es decir, lo que yo incorporo en mi vida y que ya no voy a tener ni que pensar si lo hago o no, ¿sí? Como por ejemplo comer, o sea, tú comes porque tienes hambre, el cuerpo te lo pide, cuando uno se acostumbra a algo, lo vuelve un hábito, inclusive el cuerpo te lo va a pedir, el cerebro lo va a necesitar, va a ser parte de tu vida y ya no va a ser difícil hacerlo. Entonces, por eso es tan importante nosotros habituarnos no solamente a esas cosas que fortalecen nuestra parte física. Tú hablas, por ejemplo, padre, del gimnasio, ¿cierto? De tantas cosas que ahorita la gente hace para verse físicamente mejor, tomar agua, entonces mantienen sus termos y todas esas cosas, sino también de esos hábitos importantes que nos ayudan a cultivar nuestra vida espiritual y que si los volvemos parte de nuestra vida, pues ni siquiera vamos a tener que estar angustiados porque no, es que no hay tiempo, no. Si yo lo hago un hábito, para todo hay tiempo. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos, padre, para cultivar nuestra vida espiritual? Vamos a basarnos en esta conversación en un texto que yo encontré hace unos días en Asiprensa. Ellos presentan allí 6 hábitos para cultivar nuestra vida espiritual. Entonces vamos a entrar directamente con el primero, la oración en la mañana.
Todos nos levantamos en la mañana y claro, lo ideal es que uno se levante eh, con nuevas energías después de una buena noche de descanso, que tenga muchas actividades para realizar y a veces nos levantamos de afán, con poco tiempo, corriendo. Eh, Ojalá pudiéramos incorporar este hábito tan sencillo como orar en la mañana, antes de hacer cualquier cosa, tal vez todavía en la cama. Suena el despertador o me despierto y tener ojalá una fórmula para orar. Eso ayuda mucho. Quien tiene a lo mejor ya el hábito de orar y lo puede hacer espontáneamente, maravilloso, ofrecer el día. Pero a veces ayudan también las oraciones que a mí me gustan. Tal vez, Sammy, tú has escuchado esta oración que se encuentra como oración de la mañana en internet, que empieza diciendo, en el silencio de este día que nace, ¿sí? Vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hay fórmulas que nos ayudan. Es muy bonita, nos inspiran. O por ejemplo la oración de abandono de San Carlos de Foucault, que también es muy bella. Padre, me abandono en tus manos, haz de mí lo que quieras. Y cada uno podrá tener su oración preferida o la oración franciscana, haz de mí un instrumento de tu paz. Iniciar la jornada con esos buenos sentimientos, poniendo todo en manos de Dios, ayuda mucho. Ese es entonces el primer hábito. Y que para eso no necesitamos, digamos, no, es que me voy a tener que levantar media hora antes, 20 minutos antes. Es un hábito tan bonito y que nos ayuda a empezar el día de una manera tan positiva y tan recargados de eso lindo que es la vida espiritual, que nos toma, padre, no sé, 3, 4 minuticos, incluso de pronto menos, y que nos va a nutrir el resto del día. Entonces ahí tenemos el primero, oración de la mañana. El segundo, El segundo hábito sería orar con las escrituras. Leer la Biblia. Algo durante cualquier momento del día. Exacto, eso sería ya en cualquier momento del día. Vamos a mencionar hábitos que se pueden hacer durante la jornada en el momento más oportuno. Entonces, orar con las escrituras, alguien puede decir, también lo voy a hacer en la mañana. Junto a esa oración tengo un poco de espacio y lo voy a hacer. Alguien dirá, no, yo prefiero en la noche porque estoy más tranquilo, porque ya he cumplido con mis responsabilidades y me ayuda incluso a descansar mejor. Orar con las escrituras. Que no sea solo leer por leer. Por eso usamos el término orar. Orar con la escritura. Leer un breve pasaje. Ayuda mucho, por ejemplo, a algunas personas tomar el Evangelio del día. Luego, si vamos a ir a la Eucaristía, pues vamos a estar mejor preparados. Entonces, ese es el segundo hábito. Claro, y es que, padre, la Biblia no es un libro mágico, como cuando, no sé, antes vamos aquí a tirar las cartas, no. Entonces no es como abrir a ver qué. Entonces me parece súper importante eso que usted nos invita a orar con los textos litúrgicos, porque cada día, de hecho para eso, pues la iglesia ya eligió unos textos que nos acompañan a lo largo de nuestro año espiritual y que pues, bueno, no hay nada más bien elegido que orar con ese texto del día. Antes de pasar al siguiente hábito, ¿Sí? Para estos dos, o siempre que vayamos a orar, a leer la escritura, es muy importante pensar también en el lugar. ¿En qué lugar lo voy a hacer? Hay personas que en su casa tienen una especie de altar, algo sencillo, una mesita con algunas imágenes religiosas, tal vez una vela encendida. Otros no, dirán yo no tengo ese espacio, pero en mi cuarto lo puedo hacer, en mi habitación y buscar, pues obviamente el momento también que me permita una mejor concentración para el encuentro con el Señor. Ya lo decía la palabra, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto, pues obviamente va a ver todo esto. Muy bien, Padre, el tercero. Tercer hábito, contemplar algo hermoso. La contemplación. Porque en la creación, en la naturaleza, por ejemplo, vemos las huellas de Dios. Dios, que es el creador de todo lo que existe, el autor de esta maravillosa obra, ha dejado huellas de su presencia. Basta mirar, abrir los ojos para ver un amanecer, la inmensidad de las montañas,
un arco iris, una puesta de sol y la lluvia cayendo. Hay tanto que nos puede inspirar y hay muchos santos que nos han hablado de esto, ¿no? La contemplación de la naturaleza, pero también la inteligencia del ser humano y las capacidades que tiene, obras de arte, un cuadro, una escultura, una poesía, la música, todo eso es algo que cultiva también nuestro sentido espiritual. El agua con la que me baño, sea padre. Hay tantas cosas que uno pudiera contemplar, pero que en este mundo que va a prisa y que no nos deja a veces disfrutar el momento, entonces eh, la contemplación yo pienso que nos lleva como a hacernos conscientes de los regalos tan hermosos que Dios nos da cada día, ¿sí? O sea, abrir los ojos ya es el mayor regalo porque pues amanecí vivo. Creo que a veces mientras nos bañamos ni siquiera disfrutamos ese momento, sino que estamos pensando en el desayuno y no disfrutamos del desayuno porque ya estamos pensando que nos va a coger la tarde. Entonces como que no vivimos el aquí y el ahora por estar pensando en lo que va a pasar y a lo mejor ni siquiera va a pasar. Entonces es como detenernos en ese momento y disfrutar lo que tenemos. La contemplación es algo que deberíamos poner más en práctica. Claro, que es estar presente, en lo que estoy haciendo, porque a veces nos vienen esos recuerdos del pasado que a veces nos cargamos con eso, o la ansiedad también por el futuro y se nos escapa el momento presente. Muy bien, entonces en ese tercero es el contemplar algo hermoso, el cuarto hábito para cultivar nuestra vida espiritual. La buena acción del día, mantener siempre esa actitud y descubrir en las circunstancias, en el encuentro con otras personas, oportunidades para servir, para estar cercano a quien lo necesita, cultivar como esa mirada. El mundo nos lleva mucho a la indiferencia. Yo estoy en lo mío, yo no me meto con nadie y que nadie se meta conmigo. Esa no es una actitud cristiana. Por eso, cultivar este hábito implica como esa actitud de atención, a estar atento en los demás, como nos dice la carta a los Hebreos que leímos hace poco, fijémonos los unos en los otros para animarnos en la caridad. A veces nos fijamos en el otro, pero Para criticar. para criticar, para señalar, para juzgar. Sí. Para hacer una buena acción también me tengo que fijar en el hermano. ¿Cómo le puedo servir? ¿Qué puede necesitar en este momento? Y a medida que el hábito se va haciendo parte de nuestra identidad, de lo que somos, se convierte en algo natural que va fluyendo. Un servicio social en la parroquia, ayudar a un compañero de clase o al hermanito con la tarea, llevar a los familiares a las citas médicas, algo tan sencillo como ofrecerse en la casa para lavar los platos. Esos son las buenas acciones del día. Y me encanta eso que enfatiza Padre, porque a veces pensamos que las buenas acciones son externas. No sé, ayudar al otro, llevar el mercado, eso es importante, pero a veces nos olvidamos de los que tenemos más cerquita, que esa buena acción puede ser con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi hijo, con mi sobrino, con ese núcleo familiar primero que tengo y que a veces de pronto lo olvidamos un poquito porque creemos que esa buena acción es lo que hacemos allá afuera. Claro, hay muchos afuera que nos necesitan, pero también tenemos que mirar que primero nos necesitan en casa. Entonces, la buena acción del día, que puede ser o en nuestro núcleo familiar, social, escolar, empresarial, donde nos encontremos y quien nos necesite. Nuestro quinto hábito. La lectura espiritual. Ya hemos hablado de la lectura o la oración con la palabra de Dios, pero en su historia, la Iglesia tiene una riqueza inmensa en espiritualidad. Y los santos, maestros espirituales que han asimilado el mensaje de Jesús y lo han encarnado en su momento. Entonces, cada uno puede buscar esos libros que ayuden a la reflexión. Más adelante, en el recomendado, les vamos a presentar uno muy bueno que pueden utilizar, pero cada uno puede buscar porque hay una riqueza inmensa en este sentido. Lo importante es recordar que no se trata de una lectura cualquiera o tomar un libro para ver cuándo termino, hasta que acabe. Es hacerlo de una forma reflexiva, meditando
leer un poco, unos minutos y luego meditar. Esa lectura espiritual es un hábito también que nos va a ayudar mucho. Muy bien, y que nos nutre obviamente en todo esto que necesitamos cultivar en nuestro interior. Y nuestro sexto hábito, Padre. El sexto y el último que vamos a mencionar aquí, ya lo hemos recomendado en otras ocasiones y lo hemos puesto también como compromiso en otros programas, el examen de conciencia, especialmente en la noche. Antes de irnos a dormir, revisar el día. ¿Cómo estuvo mi jornada? No solo lo negativo, porque casi siempre asociamos el examen de conciencia con los pecados, en que fallé, en que ofendí a Dios. Eso también entra en el examen de conciencia, pero no es lo único. Es la oportunidad para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas, hacer como el balance del día, pedir perdón por los pecados y también mirar lo bueno que pude hacer, porque eso nos anima y nos motiva a continuar. Antes de irnos a dormir, entonces, revisar el día, dar gracias a Dios por lo bueno, pedir perdón a Dios por las limitaciones, por los pecados y tratar de hacer las cosas mejor. Muy bien, entonces aquí va, Padre, mi pildorita pedagógica. Usted sabe que es que esa me caracteriza. Entonces vamos a coger una hojita y vamos a anotar esos 6 hábitos para cultivar nuestra vida espiritual. No sé, vamos a ponerlos en la nevera o en la cama, detrás de la puerta de la habitación, que los estemos visualizando constantemente, porque en la medida en que uno visualiza, pues obviamente lo va a poder hacer hábito. Entonces, oración en la mañana, orar con la Biblia, contemplar algo hermoso, la buena acción del día, la lectura espiritual y el examen de conciencia. Ahí tenemos los 6, súper sencillos para que nos habituemos y podamos cultivar nuestra vida espiritual. Muy importante, Sami, tenerlos presentes, estos hábitos, pero una recomendación que da el autor es irlos incorporando poco a poco. A lo mejor empezar con uno. El que nos parezca más fácil. El que nos parezca más fácil, vamos a empezar con ese. Hasta que nos habituemos, hasta que ya sea algo natural, parte de nuestra manera de actuar, vamos a ir con el siguiente. Imagínese, Padre, si habituamos uno cada 15 días, en 3 mesecitos, tenemos estos hábitos para cultivar nuestra vida espiritual. Muy bien, entonces vamos con nuestras palabras que iluminan para esta conversación del día de hoy. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Sami, hoy les quiero compartir una frase que, bueno, desde que yo la encontré me impactó mucho. Me parece que hay una gran sabiduría detrás. No sé de quién es, porque en internet uno a veces la encuentra como de un filósofo antiguo. Todas se las ponen al principito. Bueno, no sé, también. Entonces, no sabría decirles o no se sabe con certeza de quién es. Ok, pero si no sirve, pues. Pero hay una gran sabiduría. Dice así: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Muy bien. Sami, es valorar y ver el valor que tiene lo pequeño. Terminamos diciendo o hablando del destino. El destino es ya lo máximo, es decir, hacia dónde apunta nuestra vida, hacia dónde queremos llegar. ¿Y cómo empezó la frase diciendo? Con un pensamiento. Un pensamiento ya nos orienta hacia un destino. Porque esos pensamientos se van convirtiendo en acciones, en hábitos, en carácter y finalmente es el que va a marcar nuestro destino. De ahí la importancia, Padre, de la vida interior, porque si no los pensamientos que yo tenga, pues entonces imagínense, entonces hay que cultivar también esos buenos pensamientos para poderlos sembrar y que esas acciones que se cultiven pues solamente sean las mejores, ¿cierto? Porque damos es lo que tenemos dentro. Lo que tenemos dentro es lo que sale, entonces por eso hay que cultivar también buenos pensamientos. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestras palabras que iluminan. Y nuestro recomendado, ¿cuál sería entonces, Padre?
Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Bien, como se los habíamos prometido hace un momento, el recomendado va a ser un libro para la lectura espiritual. Un libro muy conocido, con una larga tradición, muy antiguo. Se escribió por allá entre el siglo XIV y XV. Imagínense, tiene 600 años y sigue siendo actual. Yo diría más que nunca. Ujú. Se llama La Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Todo se fundamenta, el título ya lo dice, ¿no? Cómo imitar a Cristo. No solo ver su mensaje como una doctrina, como un mensaje que tenemos que guardar en la memoria, sino cómo lo convertimos en parte de nuestra vida. Como nos dirá San Pablo, para tener los mismos sentimientos de Cristo. Un cristiano es alguien que diariamente trata de imitar a Jesucristo. Les voy a leer solamente un pequeño fragmento para que vean el estilo que, a pesar de la antigüedad, es muy actual. Este es un fragmento textual de la imitación de Cristo. Aprende a sufrir con paciencia todos los defectos y flaquezas ajenos, pues tú también tienes muchos por los que haces sufrir a otros. Si no puedes cambiar en ti lo que deseas, ¿cómo quieres hacer a otro a la medida de tu deseo? Esto obviamente nos suena mucho a lo que el Señor nos decía sobre la paja en el ojo del hermano cuando no veo la viga que tengo en mi ojo. Es un texto que tiene 4 partes y cada parte se divide en capítulos, pero el capítulo es de una paginita y media. Suficiente para ese hábito que recomendamos de la lectura espiritual. No se trata de leer todo el libro y decir ya acabé. No, es un compañero de camino. Y se trata de releer también. No es que ya lo leí todo y entonces busco algo más. No, profundizar en estas enseñanzas nos hace mucho bien. Hasta tratar de que eso que allí se nos recomienda se haga parte de nuestra vida. Muy bien, entonces los invitamos a conseguir este recomendado, La Imitación de Cristo. Lo podemos tener físico o digital también. Sí. Pues bueno, yo también soy más de lo físico porque me gusta mucho rayar padres y escribir noticas por ahí como mis pies de páginas personales, pero pues también habrá quienes sea más fácil porque no sé, viajan a sus trabajos, entonces aprovechan ese momento, ese trayecto del viaje para leer o tienen un momentico, un espacio durante el día, pero entonces no llevan su libro, pero lo llevan de manera digital. O sea, no podemos tener excusas. Hay muchas formas para acceder y para poder hacer uso de esta lectura espiritual. Es muy fácil de conseguir porque dicen que después de la Biblia es el libro con más ediciones y el libro más leído. Entonces, en cualquier librería católica que ustedes vayan, lo van a encontrar. Y claro, como es un libro tan antiguo, pues ya no tiene esos derechos de autor. En internet pueden encontrar también el texto completo. A los que les guste más escuchar, También hay audiolibro. hay audiolibro y en YouTube hay personas que hacen una lectura de todo el libro. Podrían también usarlo de esta manera. Bueno, entonces hay muchas opciones, padre, para nuestro recomendado de esta semana. Muchas gracias. Y pasamos pues para ir haciendo también el cierre ya de esta conversación del día de hoy a nuestro compromiso. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. Sammy, el compromiso es muy sencillo. Nosotros hemos mencionado aquí 6 hábitos para cultivar la vida espiritual. Ustedes van a elegir solo uno de esos hábitos, el que les parezca más fácil, y van a empezar por ahí. Solo uno. Alguien dirá, para mí lo más fácil es la oración de la mañana. Voy a elegir mi oración preferida, aquí mencionamos algunas, o voy a hacer un momento de oración espontánea, breve, 2, 3 minutos, es suficiente. Puede ser así. O alguien dice, no, al final de la jornada, el examen de conciencia. Otro dirá, voy a buscar el libro que recomendaron, La Imitación de Cristo, y todos los días voy a leer uno de esos pequeños capítulos, que es
una página, máximo página y media para hacer mi meditación. Muy bien, entonces también pues los invitamos a que interactúen con nosotros, Padre, y ahí en las publicaciones donde lo dejamos en las diferentes plataformas, pues también quien nos quiera contar qué eligió para que motive a otros, pues también puede hacerlo y así entre todos nos vamos motivando para estos hábitos que nos van a ayudar a cultivar nuestra vida espiritual. Agradecerle, Padre, como le decía al inicio, pues muy felices de poder continuar con usted en estas conversaciones de fe y de vida e invitarlos a todos a que cada vez pues lo distribuyamos más, lo enviemos, lo recomendemos para que muchas personas se beneficien de estos diálogos que nos ayudan para nuestra vida y para nuestra formación personal y espiritual. Su bendición, Padre, para esta semana. Muchas gracias, Sammy, a todas las personas que nos han escuchado, que continúan con nosotros en este espacio de formación y de conversación. Que el Señor los acompañe y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.